buenas amigos, hoy vamos a ver qué llevar en la mochila de senderismo para un día de ruta. Lo ideal será una mochila de 25 a 30 litros con agarre pectoral y agarre lumbar. Así que ahora vamos a hacer la revisión de esta mochila y os intentaré ayudar para que salgáis a la naturaleza con seguridad. Venga, empezamos. Bueno amigos, pues aquí os voy a presentar mi mochila de senderismo para un día de ruta. Una mochila de Decathlon de unos 30 litros con varios compartimentos, varias cremalleras. Su parte trasera, como veis, con dos cinchas bastante anchas para que vayan cómodas en los hombros, y como habéis visto, con agarre pectoral y agarre lumbar. Lo más importante lo llevo en el bolsillo exterior y es el botiquín y los primeros auxilios. Como mínimo tenéis que llevar el botiquín, ¿de acuerdo? Yo ya soy más exigente, llevo varias cosas más. Vendaje para el tobillo, vendaje israelí, muy recomendable para heridas abiertas, tijeras para cortar la ropa, torniquete en caso de un sangrado que podamos perder la vida, algo de emergencia, y el botiquín, muy importante el botiquín, de lo más importante de la mochila. Aquí llevaremos nuestros medicamentos, llevaremos gasas, tiritas, paracetamol, ibuprofeno, vendaje, cada uno lo configura a su gusto, ¿de acuerdo? Ahora voy a desplegar todo lo que llevo en la mochila y os lo enseñaré uno a uno. Venga, pues empezamos. Bueno amigos, pues aquí en la mesa he puesto todo mi equipo necesario para un día de senderismo. Iré explicando uno a uno y lo iré metiendo en la mochila. También hay que mirar, como siempre, las circunstancias del tiempo. Si hace frío, si va a llover o cualquier otra inclemencia, tanto del tiempo o de la ruta que vayamos a hacer y de la estación del año donde vamos a realizar la ruta. Bien, para ruta exigente con grandes desniveles, 2 bastones de senderismo. Si nos llueve o hay previsión de lluvia, tenemos un poncho que nos va a cubrir tanto la mochila como parte del cuerpo entero. En el aspecto de tener que ir a que nos pegue un apretón, ya sabéis que es muy importante. Tanto el papel higiénico o Kleenex y toallitas. Y luego a la bolsa y de vuelta a la basura. Bien. Agua suficiente para toda la ruta, por lo menos 2 litros. Comida para echar todo el día y siempre un poco más. Bocata, zumo y barrita energética o este tipo de barritas. Vienen muy bien para llevarla siempre de emergencia en la mochila. Bien, si hace sol, si hace frío, tanto crema solar como protector labial y una gafa de sol. También es muy importante que siempre salgamos con el móvil. Esto nos va a dar mucha seguridad. Si descargamos, como he dicho en el vídeo anterior, la aplicación de Wikiloc, entonces tenemos asegurada la ruta. Bien, pero no nos podemos quedar sin batería. Para eso podemos utilizar
o una pequeña power bank, o también yo llevo siempre una grande. Y para el móvil, si nos va a llover, una funda acuática, no se nos puede mojar el móvil. ¿Qué más cosas tenemos? Mirad, para el frío no tenemos que utilizar una braga, unos guantes y un gorro. También una gorra para el sol. El alumbrado no nos puede faltar. Tenemos linterna, tanto frontal, que es la que mejor nos va para ponerle a la cabeza y tener las manos libres, como unas pequeñas linternas que podéis encontrar la revisión en mi canal. Bien, seguridad. Podemos utilizar una navaja, tanto para la comida, fruta o incluso para defendernos de una agresión grave, tanto de animales de 4 patas como incluso, si una emergencia lo requiere, para animales de 2 patas. Una pequeña navaja para nuestro bocata. Silbato. El silbato siempre va a ser el elemento de seguridad primordial y principal. Si nos caemos a un acantilado, acabaremos con la voz afónica si solamente gritamos ayuda, pero el silbato siempre va a llegar más lejos y va a necesitar muy poca energía. Una pequeña mochila de 10 litros, plegable. Bien, como he dicho, nos puede caer la noche, podemos tener un accidente, y si vamos solos necesitamos un pequeño equipo de emergencia. Tenemos este saco de dormir de emergencia, una pequeña manta térmica y una manta térmica mayor. Así nos protegeremos del frío o del calor. Estos 3 equipos son esenciales. Y aquí mirad, estos pequeños parches dan calor tanto en las manos como en los pies. En caso de que nos caiga la noche, pues nos protegeremos con todo este equipo. Cinta. Necesitamos cinta americana o similar. Esta es de Decathlon, con unas cuerdas. ¿Para qué? Pues para arreglar nuestro equipo, incluso para sellar una herida o para arreglarnos las zapatillas si se nos rompe. Con cinta americana la arreglamos. Tenemos cuerda y tenemos también este cordín extra, que a la vez nos daría fuego. También tengo en el interior 2 mecheros, pero con este pedernal o con este cordín podemos hacer un fuego. Y mirad, aquí una cincha también para poder amarrarnos las zapatillas. Pues todo este equipo es el que yo llevo en mi mochila, en mi ruta de un día. Podemos acoplarla a nuestra forma, a nuestra ruta. No es igual hacer una ruta de 5 kilómetros que de 30 kilómetros. Así que hay que adaptarla a nuestras necesidades. Pero lo más importante siempre es comida, agua, teléfono móvil y botiquín. Y luego llevar un buen equipo, como os expliqué en el vídeo anterior. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Si tenéis algún consejo más que llevar en la mochila, dejármelo en comentarios. Y como siempre, os espero en la próxima, amigos. Adiós.